Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartan las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen y bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no sean altivos, sino asóciense con los que son humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Bueno, como ustedes ya saben, el texto central va a ser el versículo 10, 9 y 10. Sin embargo, leemos todo para que tengamos claridad de lo que él está expresando en el contexto. La epístola a los Romanos es una epístola dedicada a la iglesia cristiana que estaba en Roma en ese momento. Podemos mirar, versículo primero dice: por lo tanto, hermanos, les ruego, ¿sí? Vemos entonces que ese tema es exclusivo de los hermanos. El apóstol Pablo tiene una costumbre a la que yo ya les he hecho referencia en muchas predicaciones. El estilo de enseñanza de él es dar una introducción donde saluda a las personas, hace un recuento histórico de por qué escribe lo que escribe y empieza a hacer un compendio doctrinal para enseñar a la iglesia. El libro de Romanos es uno de los libros más llenos de doctrina en toda la Biblia. De hecho, quizás es el mayor libro lleno de doctrina que todos. Aquí en Romanos vemos la total depravación, la elección incondicional, la justificación por la sola fe, vemos la propiciación, un compendio de doctrinas que constituyen ser las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana. Pero no se queda ahí. El apóstol Pablo, aunque es muy culto en su forma de hablar, en su forma de expresar, y dedica mucha parte de su enseñanza a la teología, no se queda ahí. Él tiene la costumbre de que una vez termina de dar su doctrina, empieza a dar lecciones prácticas a la iglesia. Es una forma de decir: aterricemos todo lo que hemos hablado a la vida diaria. Y ese compendio práctico empieza en Romanos 12:1 hasta el final. Entonces Romanos desde el 1 hasta el 11 ha sido mera doctrina, ha hablado hasta de escatología, ¿sí? Pero a partir del capítulo 12 de Romanos él habla acerca de los deberes que los cristianos deben llevar a cabo para que realmente sean cristianos. Uno debe tener una doctrina ortodoxa para tener una práctica ortodoxa. O sea, si yo tengo la enseñanza bíblica tal y como es, me será a mí más fácil llevar una práctica tal y como debe ser. Entonces eso es lo que el apóstol hace, da una enseñanza sana para que haya una práctica sana. Ya ha habido entonces doctrina sana, ahora corresponde a la iglesia generar los frutos correspondientes a la práctica sana. Y esa práctica sana, hermanos, se ve no en la soledad de cada uno. Los frutos de los que está hablando en Romanos 12 en adelante son frutos que se hacen evidentes cuando estamos juntos. Son frutos que se hacen evidentes cuando estamos en la congregación. Es muy fácil decir, hermanos, asegurar quiénes somos, qué sabemos, qué tenemos, pero los hechos, los actos son los que dicen qué es lo que sabemos. Los actos son lo que dicen qué son nuestras convicciones. Las personas actúan con base en sus convicciones. Nadie va a actuar, hermanos, porque sí, a no ser que tenga algún problema neurológico. Pero todo el mundo actúa conforme a lo que cree que es correcto. Por lo tanto, si usted tiene una doctrina sana, su comportamiento será sano, y eso no se va a notar estando usted solo. Se va a notar en compañía de quienes, de los que creen lo mismo. ¿Quiénes son? La iglesia. ¿Qué es el amor fraternal?
una palabra, hermanos, que no existe en el léxico de las gentes del mundo. Ellos no tienen ni idea qué es amor fraternal. Desde luego, no pueden tener ni idea. Hoy vamos a mirar por qué. Más triste que el hecho de que todos los presentes nunca jamás hayamos escuchado eso en nuestra vida pasada. Tampoco habíamos escuchado nunca jamás eso cuando éramos supuestamente cristianos, en aquellas sectas de donde provenimos. Pues claro, hermanos, porque si no hay sana enseñanza, no puede haber sana práctica. Ellos no pueden hablar de fraternidad porque no hay doctrina sana. Si hay doctrina sana, entonces sí podemos hablar de fraternidad. Por eso es que las sectas, las congregaciones que no tienen esa defensa del evangelio sano, ellas no pueden hablar de fraternidad. No pueden porque no saben qué es eso. Entonces, ya partiendo de que ni en el mundo, ni en muchas congregaciones saben qué es el amor fraternal, vemos entonces que es un tema muy delicado, vemos que es un tema maravilloso, muy hermoso, muy lindo, pero que solamente está dedicado a mis hermanos, los únicos que podrán valorar qué es lo que realmente significa lo que estamos hablando. No puede haber fraternidad si no hay membresía, porque la fraternidad se goza con los miembros de la iglesia. Entonces, ¿qué es el amor fraternal? El amor fraternal es un amor, es un tipo de amor. Tenemos el amor de entre esposos, el amor que le tenemos al Señor nuestro Dios, que es sobre todas las cosas, y está el amor fraternal, el amor padres e hijos. Pero ese amor fraternal del que se está hablando aquí en Romanos, y en los textos que vamos a mirar, es un amor que tiene muchas características. Hoy vamos a mirar las características de ese amor, por eso la predicación se tituló Amor especial hacia los hermanos. ¿Qué lo hace especial? Vamos a 1 Pedro 2:17, confirmando lo que les decía en Romanos 12:1, que es dedicado a los hermanos. 1 Pedro 2:17 dice: honren a todos, amen a los hermanos. ¿Ven? Ese amor del que se está hablando hoy es el mismo amor del que se está hablando en Romanos 12. ¿Y para quién es? Para los hermanos. No está hablando de hermanos de carne y de sangre. Está hablando de hermanos en la fe, personas que hacen parte de la familia de la fe. Y es una orden, dice: amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Bueno, amen a los hermanos. Ese es el amor fraternal. El amor sea sin fingimiento. ¿Será posible, hermanos, que haya amor fraternal fingido? La respuesta es sí. ¿El amor fraternal se puede fingir? Claro, hermanos. La semana pasada, o bueno, en esos días que predicábamos y dábamos Corintios, ¿se acuerdan que decía que habían falsos hermanos? O sea, que habían personas disfrazadas de hermanos. Por lo tanto, también puede haber esos falsos hermanos o personas disfrazadas de fraternidad. Es natural, si existe la doctrina adulterada, también hay personas con una práctica adulterada, que es un amor fingido. El amor fraternal es un amor entrañable, es un amor puro, por lo tanto no es fingido y está dedicado a los hermanos de la fe. El amor fraternal no puede ser dado a personas que no son parte de la fe, que no son parte de la iglesia. La palabra griega para amor fraternal, esa frase de amor fraternal para los griegos era algo muy común. Para los griegos, el amor fraternal era el amor que sentía el padre por los hijos, o los hijos por los padres. Entonces, que Pablo le esté hablando a los romanos que hablan griego y utilice una frase que para ellos era exclusiva de su familia, de su casa, para aplicársela a la hermandad entera, nos muestra, hermanos, la importancia y la profundidad que tiene. La palabra amor fraternal, porque en griego es una sola palabra, apunta al cariño que hay entre padres e hijos.
Y el apóstol está diciendo, es un deber cristiano sentir ese cariño especial por los hermanos. Eso también, hermanos, no solamente es cumplimiento a la orden apostólica de Romanos y de Pedro, sino a la orden misma de Cristo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos, mire que hay distinciones, todos y quiénes, conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Entonces vemos que el Señor Jesús hace una distinción, como siempre, entre discípulos y las gentes del mundo. Y las gentes del mundo, ellos los todos, conocerán que los discípulos son discípulos, ¿cómo? Por medio de que ellos practican el amor fraternal. Dice, ámense los unos a los otros. Eso no está dado para que amemos a todo el mundo de allá, sino a quienes. ¿De quiénes está hablando, hermanos? Está hablando a los discípulos. Por eso les dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, ámense los unos a los otros. Es un amor fraternal que compete a los hermanos. Entonces es un mandamiento nuevo, textualmente así lo dice, es un mandamiento nuevo. Claro, si miramos en el Antiguo Testamento hay atisbos, hay ejemplos de lo que es el amor fraternal, pero en el Nuevo Testamento hay muchísimo más que en el Antiguo. Y es natural que sea así, porque con Cristo, como la pared de división que había entre los paganos e Israel se rompe, hay ahora una fraternidad, un apego, un cariño especial por los hermanos que en el Antiguo Testamento se ve, pero no tan claro como en el Nuevo Testamento. Por eso Cristo, hermanos, lo dice, un mandamiento nuevo les doy, ámense como yo los he amado, y así conocerán que nosotros somos discípulos del Señor. Vamos a Tesalonicenses 4:9. Le está hablando el apóstol a la iglesia de Tesalónica y le dice, acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. O sea, ellos, los hermanos de Tesalónica, yo les he dicho, ¿se acuerdan? Que son una de las iglesias más felicitadas por Pablo. Son una iglesia, hermanos, con una armonía hermosa. Y la de Filipenses, pero es que Tesalonicenses es muy particular, son hermanos muy sencillos, son muy fervorosos. Tanto que el apóstol dice, hermanos, yo acostumbro a escribir sobre amor fraternal, pero con ustedes no necesito hacer eso. Porque ustedes ya han aprendido de Dios, lo han practicado, lo han aprendido de Dios, ¿cómo? Con Juan 13:34, Jesús dijo, como yo los he amado, así ámense unos a otros. Claro, aprendemos de Dios eso. Usted y yo ya habíamos escuchado ese mandamiento cuando estábamos en el mundo. La gente le fascina decir, hay que amar al prójimo como a uno mismo, hay que amarse los unos a los otros. Eso sí lo saben. Las gentes del mundo conocen ese mandamiento, pero ellos no pueden saber qué significa porque no lo han aprendido de Dios. Lo han aprendido por tradición religiosa, por tradición familiar, por repetición, por conveniencia, lo que sea, pero no lo han aprendido de Dios. La única manera de que una persona practique la fraternidad es que aprenda de Dios qué es el amor. Y también lo hacen, ¿qué? ¿Cómo dice? El 10. También lo hacen con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, se los digo de esa manera, hermanos de Tesalónica, no tengo que dar instrucciones específicas sobre cómo deben tratarse unos a otros en la iglesia, porque he visto que todos y cada uno han aprendido de Dios cómo hacer eso. Es más, no solamente veo que practican la fraternidad en la iglesia local, sino que tienen fraternidad incluso por los hermanos de toda Macedonia. ¿Quiénes eran los de Macedonia? Los filipenses. Había fraternidad entre iglesias.
No fraternidad, hermanos, de ir a jugar fútbol, de ir a hacer campamento entre iglesias, hacer campañas. Eso no es la fraternidad. No solamente hemos brindarlo a mis hermanos de la iglesia local, sino a mis hermanos de todo el mundo. Obviamente, como ya lo vimos en el tema de membresía, los hermanos de nuestra membresía son más beneficiados y son con los quienes yo más ejercito ese amor. Son los que yo estoy comprometido con ellos, incluso más que por los demás, pero eso no me quita a mí mi obligación también de dar el amor fraternal a los hermanos de otros lugares, de otras iglesias, de otras ciudades. Entonces, iglesias como la de Tesalónica saben el tema del amor fraternal y lo practicaban en tal forma que Pablo dice, no tengo que escribir del tema, hermanos, ese detalle de que no tengo que escribirles, ¿cuántas veces aparece en la Biblia? Si no solamente está eso. Este tema se aprende de Dios, por eso el mundo no sabe y no tiene ni idea qué es amor fraternal. No pueden saber qué es eso. El amor fraternal es un fruto de poder entender el Evangelio. Y si hemos visto que la única manera de que las personas entiendan el Evangelio es por una obra soberana, irresistible y misteriosa que hace el Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio, entonces no se puede saber, hermanos, de forma natural. Bueno, entonces, iglesia tesalónica, ustedes se aman unos a otros y lo practican con los demás. ¡Qué bien! Amén. ¿Ya? No. Miren otra característica del amor fraternal. Dice 10. Ven. Pero les rogamos, hermanos, ¿sí? Otra vez hermanos, que abunden en ello. ¿Ello qué? El amor fraternal. ¿Cómo se abunda? Dice, más y más. Y más. Y más. El amor fraternal siempre está en crecimiento. Es una llama que no se puede apagar. Sus llamaradas llegan hasta alto y cada vez deben ir más alto. Esa es la orden del Espíritu Santo. Si hay una iglesia que practica fraternidad, sino que abundar más. El Espíritu Santo, que nos permite entender el Evangelio, es el mismo que nos hace que abundemos más y más. Ese abundar más y más nos recuerda, allá en Juan 15, dice que somos los pámpanos, el Señor es la vid, y nosotros abundamos en fruto y frutos que le glorifican a Él. Entonces vemos que ese abundar más y más se necesita la intervención del labrador, que es el Padre Celestial. El único que puede podar las hojitas. ¿Y para qué poda las hojas? Para que vuelva a salir fruto y salga más. El Señor poda nuestras vidas para que abundemos más y más. El Señor nos enseña qué es el amor fraternal, no para decir que bueno lo tenemos, no, es para decir abunden más y más. Ese es el versículo que resume todo el tema de la fraternidad a lo largo de toda la Escritura. Primera de Pedro 1:22. Todo lo que les he hablado, el apóstol Pedro lo resume en 3 líneas, es impresionante. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, han purificado sus almas para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire que está hablando en el mismo orden que está hablando Pablo. Pablo dijo, el amor se hace sin fingimiento. Aquí está diciéndolo otra vez. Pero los únicos que pueden llegar a hacer esto son quienes, versículo 22, los que están obedeciendo la verdad. Alguien que es desobediente a la verdad no puede, así quiera no puede. Versículo 2, ¿a quiénes les está hablando? A los elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Dónde estaban? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. A los hermanos de todas esas regiones, no solamente los de Tesalónica, también estaban los otros hermanos practicando la fraternidad. Pero esa fraternidad la practicaban ellos, pues claro, porque son los únicos que pueden hacerlo. La fraternidad es resultado de obedecer la verdad. Y nadie puede obedecer la verdad si no es por el Espíritu Santo, escrito está. El Espíritu Santo nos capacitó para obedecer la verdad.
Usted y yo éramos impotentes, incapaces, inhábiles, depravados, inútiles para poder obedecer lo que Dios nos exigía. Pero cuando el Espíritu Santo vino a nosotros por medio de la predicación del Evangelio, nos dio la capacidad de lograr eso que nunca jamás hubiéramos podido lograr solos. ¿Y qué es? La obediencia. La obediencia es un fruto, es un resultado de la obra del Espíritu Santo. ¿Obedecer qué? A la verdad. ¿Cuál verdad? La del Evangelio. Y miren qué más dice, versículo 22. En algunas versiones lo dice más claro. Miremos el orden. El Espíritu Santo nos capacita a obedecer, ¿sí? Y obedecer la verdad, ¿qué hace? Nos purifica, dice el alma, purifica nuestras almas. Esa expresión es bastante interesante, la verdad. El alma. El alma. Es el espíritu. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos, éramos cadáveres podridos espiritualmente. Por eso tampoco pueden practicar la fraternidad los que están fuera de la iglesia, porque no han nacido de nuevo. El alma que fue revivida por el Evangelio es la única que puede obedecer, y cuando obedecemos esas almas se purifican. Se purifican, claro, hermanos, se necesita que sean purificadas. ¿Para qué? Para que puedan practicar el amor fraternal no fingido. Si en la iglesia, hermanos, alguien escucha la verdad, no la obedece y su alma no ha sido purificada, esa persona no puede dar amor fraternal. ¿Qué es lo que podrá dar? ¿Qué dice ahí? Amor fingido. Amor fingido. Va a aparentar, va a ser una fachada, va a ser una sonrisa falsa, hipócrita, murmurador, etc. Así va a ser esa persona. Porque de nosotros, ¿qué sale? Amor fingido. Si alguien está en la iglesia y no ha nacido de nuevo, si alguien está en la iglesia y no hace parte de la fraternidad, no entiende qué es eso porque no lo ha aprendido de Dios, ¿qué puede dar? El amor que sabe dar, un amor fingido. En cambio, si el Espíritu Santo ha purificado nuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, podremos dar el amor fraternal no fingido, porque el alma fue purificada. Nos purifica el Señor para poder brindar un amor sincero, un amor real, un amor constante, un amor que crece. Y nadie puede ser fraternal si no obedece la verdad. Podrá practicar el amor fraternal, pero un amor fraternal fingido, porque su corazón no ha sido transformado. Poco a poco se irá desviando hacia meras palabrerías, como dice 1 Timoteo 1:5. Claro, hermanos, si el Espíritu no hace la obra en esa persona, a pesar de que escucha el verdadero Evangelio, esa persona va a terminar desviándose. Dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingido. El apóstol Pablo nos da 3 características. Corazón limpio, dice, los de corazón limpio verán al Señor, dice Mateo. Luego dice buena conciencia. 1 Pedro dice que hemos sido renovados en nuestras conciencias después del bautismo. Y fe no fingida. Hermanos, ¿quién puede dar esa fe fingida? ¿Se acuerdan a lo que hablaba Santiago? Santiago decía, la fe sin obras es muerta. Versículo 6. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Claro, solamente saben dar amor fingido, y el amor fingido se manifiesta en palabras falsas, vanas palabrerías. Solamente mis hermanos pueden entender qué es eso. El Espíritu Santo es el único que puede poner en sus corazones esos frutos.
esas virtudes. Y si una persona practica amor fingido en medio de una fraternidad que no es fingida, esa persona pasará, como dice Timoteo, poco a poco se irá desviando hacia meras palabrerías. En cambio, hermanos, aquellos que el Espíritu Santo ha regenerado podrán practicarla. Volvamos a Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Otra vez. Miremos que a Tesalónica le dice, no necesito escribirles. Y a los de Roma sí les escribe. ¿Por qué? Porque Pablo no conocía personalmente a los de Roma. Entonces él no sabe si tienen claro el tema. Por eso a ellos les dedica tantas líneas para explicar lo que conlleva el amor fraternal. Pero lo primero siempre es, no puede ser fingido. Esa palabra griega fingimiento se puede traducir como hipocresía. El amor fraternal se caracteriza porque no es hipócrita, sino que ¿qué? Versículo 9, aborrece lo malo, sigue lo bueno. ¿Ustedes han conocido personas que fingen? ¿Personas que se les facilite mentir? ¿Cómo es posible que alguien sea capaz de fingir? La única manera es que esa persona ama ser así. Le ha funcionado ser así, le gusta ser así. Pero el amor no fingido fluye en un corazón regenerado. ¿Y qué más dice? Versículo 9, aborrece el mal. No practica la hipocresía, sino que odia el mal. La palabra fingimiento en griego se puede traducir también como falto de sinceridad. Por eso, hermanos, es que se pone de primero ese tema, de que sea sin fingimiento. Si yo aborrezco lo malo, yo aborrezco el fingimiento. Si yo aborrezco lo malo, aborrezco las mentiras. Si yo aborrezco lo malo, aborrezco el engaño. Entonces yo no puedo brindar amor fingido porque yo detesto eso. Entonces el amor es sin fingimiento porque odiamos el mal. La iglesia no puede brindar un amor fingido porque ella no ha recibido un amor fingido de Dios. Ella recibió un amor absoluto, infinito, de Dios en Cristo. No podemos brindar un amor fingido porque eso no es lo que hemos recibido del Señor. Y entre nosotros mismos podemos brindarnos amor sin fingimiento porque fue lo que recibimos del Señor. Versículo 10 dice, ámense los unos a los otros, está hablando de los hermanos otra vez, con amor fraternal, escuetamente, con amor fraternal. ¿Qué es eso, hermanos? Miremos más características. En algunas versiones dice, sean afectuosos. El amor fraternal manifiesta afecto, no es frívolo, no es apático, no es antisocial. El amor fraternal brinda afecto y qué más, mire ese detalle que una persona no convertida no puede dar esto. Dice, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Yo prefiero estar con mis hermanos. Yo puedo, hermanos, irme a un paseo largo de días con gente no convertida, pero yo prefiero estar con los hermanos. Así sea unas horas. Escrito está, prefiriéndonos los unos a los otros. Es un amor, hermanos, que nos lleva a eso. Pero no puedo preferir compañías inconversas en comparación a mis hermanos. Algo anda mal. Una persona que ama a sus amistades no regeneradas con ese amor fraternal que debería ser para los de la iglesia, es una persona que ama al mundo. Es una persona inconversa. El amor fraternal es dedicado exclusivamente para mis hermanos de la iglesia porque es algo especialísimo que Dios me dio y que entonces yo puedo compartir con ellos porque ellos también tienen ese amor. Dicen, nos preferimos unos a otros. Eso es hermoso. Y dice, con honra. El amor fraternal no pretende hacer una especie de grupo en el cual uno sea el que sobresalga y todos. No, el amor fraternal es mutuo y nos preferimos unos a otros antes que los intereses propios. El amor fraternal sacrifica los intereses propios, porque el amor fraternal siempre prefiere a los demás, a mis hermanos.
Honra a los hermanos antes que buscar la honra propia. Busco la comodidad de ellos antes que la propia. Eso es fraternidad. Ya no buscamos nuestro propio beneficio, sino el de los hermanos, no algunos, ¿no? Que eran mis favoritos, que yo los prefiriéndolos a otros, entonces yo prefiero a estos. No, es fraternal porque es mutuo con todos mis hermanos. Preferimos su compañía antes que las compañías de nuestra propia familia no convertida, antes que la familia de la carne, que amigos y compañeros ajenos a la iglesia. Podemos tratarlos y tener un afecto especial de alguna manera por familiares, amigos, compañeros, un aprecio especial de carácter amistoso por esas personas, porque tenemos, hermanos, tanto amor que hemos recibido de Dios que damos amor hasta al prójimo, que son ellos. Pero es que el amor hacia los hermanos es muchísimo más candente, más real, más vivo. Podemos tratarlos con cierta alegría, ¿sí? Con testimonio, pero el amor fraternal solo es por los hermanos. Punto. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Luego dice, sirviendo al Señor, fervientes en espíritu. La falta de fraternidad se nota en la falta de servicio. Usted no puede servir porque no ama. Si usted no tiene amor fraternal, no puede servir. Y usted no sirve porque no tiene amor fraternal. El amor fraternal es la única manera de que podemos deshacernos de la pereza. Claro, porque ¿qué acaba de decir? Nos preferimos unos a otros. Yo prefiero quedarme quieto haciendo nada, de pronto, no sé, acostado viendo televisión, si fuera egoísta, inconverso. Pero como yo prefiero a otros, no puedo ser perezoso. No me gusta ser perezoso, no puedo serlo. Entonces, hermanos, el amor fraternal es el medio para deshacernos de la pereza. Y también es el medio ¿para qué? Para servir. Como nos preferimos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros. Miremos este detalle, ¿no? Ha estado hablando de preferirnos mutuamente, pero ahora dice servir al Señor. Claro, hermanos, lo que usted le da a los hermanos, el Señor lo recibe como si fuera para Él. Por eso Cristo dijo, cuando tuve hambre me dieron de comer, ¿sí? Tuve sed, me dieron de beber. Si usted le sirve a la iglesia con amor fraternal, usted le está sirviendo al mismo Señor. Si usted tiene amor fraternal por los hermanos, usted ama a Dios. Pero ¿cómo se sirve, hermanos? A la manera déspota, una manera mediocre, una manera, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo dice ahí? Dice diligencia y fervor, dos características bastante hermosas, bastante puntuales. Diligencia, que todo esté hecho para ellos, que todo esté bien, no para que después digan que yo lo hice, o para que después me reconozcan lo que yo he hecho. No, así sea anónimo, porque los prefiero a ellos con honra, dice la Escritura, y con fervor. Fervor, hermanos, es algo que solamente alguien habitado por el Espíritu Santo puede saber qué es. El fervor es, dicho de una manera, una especie de pasión por servir al Señor. Eso nos lleva a ser diligentes. Entonces la falta de servicio es falta de fraternidad, bastante triste esa noticia. Versículo 12 dice, gozosos, sufridos, constantes en la oración. Bueno. El amor fraternal también tiene otra característica, la oración congregacional. Orando juntos. Ejemplo, Hechos 1:13. Cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Y luego, con las mujeres. Miramos la fraternidad, hermanos, que es todos. Y anota adrede las mujeres allí. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó. ¿En medio de qué? De los hermanos, hombres, mujeres, todos los seguidores de Cristo, eran como 120 números, y dijo, hermanos, y empezó a hablar. Eso era fraternidad.
llevaban ahí 40, 30, 10 días. Todos los días iban a ese cuarto donde se alojaban los 12, bueno, los 11 que Judas ya se había suicidado. Estaban los 11 y ahí estaban los otros seguidores. Tantos hermanos, esa membresía larga de la iglesia de Jerusalén, que Lucas tiene que escribir en 120. Nombra a los principales porque son los apóstoles. Y a María y a los hermanos los nombra para ver que la familia de Jesús se convirtió después de la resurrección, que ya hemos hablado de eso. 120 hermanos. ¿Y qué hacían? Jugaban. ¿Sí? Era ir a comer y ya. ¿Sí? ¿Qué hacían? Oraban unánimes y con ruegos. La oración sella nuestra unanimidad. La oración es lo que hace, hermanos, que permanezcamos unánimes, que permanezcamos unidos, que la fraternidad sea fuerte. Si falta oración, la fraternidad falla. Pasaría a ser que una salida común y corriente. Pero ¿qué diferencia habría entre una salida común y corriente con alguien del mundo? Ellos también salen común y corriente. El amor fraternal se manifiesta en que oramos juntos, compartimos, estamos juntos, nos preferimos unos a otros, nos servimos mutuamente, pero también oramos juntos. En el 13 dice: compartan las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. No puede haber colaboración si no hay fraternidad. Pero colaborar, sencillamente colaborar, no es fraternidad solamente. Es decir, si alguien dice es que yo doy, yo hice y yo visité, y con eso cree que ya es fraternal, se está engañando a sí mismo, porque miren todo lo que hemos hablado. Son inseparables. El amor fraternal, como preferimos a los otros, el amor fraternal los insta a compartir las necesidades de quienes. Otra vez insiste, hermanos. Ustedes dirán que soy yo quien insiste, pero no, es el Espíritu Santo, porque ahí dice: compartan quienes, las necesidades de quienes, de los santos. Miremos un ejemplo de eso, que hay muchos, pero este es el más escueto al respecto. 2 Corintios 9 estaba recogiendo una colecta para las necesidades de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. 2 Corintios 9:12. Y esa colecta, esas ofrendas, él les dice: la entrega de este servicio, eso también es servicio, colaborar necesidades es servicio también, no solamente suple lo que a los santos, ¿sí?, a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Claro, hermanos, pensemos, vamos a recoger y ayudamos a un hermano. Es un servicio especial que sube ante el trono con un olor fragante. Hebreos dice: de tales sacrificios el Señor se agrada. Sacrificios como ese. ¿Cómo se siente el que recibe el servicio? Gozo. Siente alegría. ¿Y qué hace? Le da gracias a Dios. Entonces mire que al colaborar en necesidades, no solamente suplimos las mismas, sino que también generamos más gratitud y más alabanza al Señor. Eso es, hermanos, resultado de la misma fraternidad. Versículo 13 dice: ellos, por la experiencia de este servicio, o sea que ya lo habían practicado antes, glorifican a Dios. Y lo mismo que estaba hablando Pedro, dice: por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. Nadie puede ser generoso si no es por la obediencia al Evangelio, dice, y por la generosidad de su contribución para ellos y para todos. De igual modo, en su oración a favor de ustedes, los aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. El amor fraternal definitivamente sí es un amor especial hacia los hermanos. ¿Cómo puede ser, hermanos, un amor como este, tan lindo, fingido? ¿Qué clase de copia barata y grosera es? No podemos permitirnos, hermanos, pero todo eso sale a la luz. El amor fraternal nos lleva a ser hospitalarios. ¿Qué es hospitalarios? ¿Qué es hospitalidad? La hospitalidad es un elemento inseparable de la fraternidad. Usted mira las Escrituras en otros versículos, como por ejemplo Hebreos 13:1. Cuando se habla de fraternidad, se habla de hospedar.
Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran ustedes con ellos presos, y de los maltratados como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. Fraternidad. La fraternidad me lleva a mí a sentir lo que el otro siente. Es una empatía. Eso por mucho la gente lo podrá sentir por un hijo, o de pronto entre esposos, por ahí pensemos, recién casados del mundo. Pero sentir esto por un fulano que no tiene nada que ver conmigo es solo una obra sobrenatural. Claro, porque es entre cristianos, personas regeneradas. Que el dolor de la otra persona me afecta, por lo tanto me insta a ayudar. La hospitalidad es inseparable de la fraternidad. No es una virtud que le pertenezca exclusivamente al pastor. La semana pasada hablábamos de el deber de remuneración de la iglesia para con el pastor, y entre las razones decía que era para que él pudiera practicar la hospitalidad, porque la hospitalidad, 1 Timoteo 3:2 dice que es un requisito para ser pastor. Entonces ahí dice, el pastor tiene que ser una persona hospedadora. Entonces una persona lee eso y dice, me libro yo, y el pastor es el único que tiene que practicar la hospitalidad. No. Todos los cristianos los caracteriza la hospitalidad, porque la hospitalidad nace del amor fraternal. No le pertenece solamente al pastor o al que aspire a hacerlo, sino que todo cristiano debe perseguir la hospitalidad. Ahí en el griego, volvamos allá a Romanos, en el griego decía, ahí donde dice, practiquen la hospitalidad. Esa palabra griega, practicar, es la palabra perseguir. Resulta que a los romanos, a los de la iglesia de los romanos, los estaban persiguiendo. Y Pablo está diciendo que así como lo están persiguiendo a ellos, ellos deben perseguir la hospitalidad. Así debemos perseguirla nosotros. ¿Cómo hacemos para perseguir la hospitalidad? ¿Para dónde va que vamos a alcanzarla? Buscando las maneras de ayudar a los hermanos, atentos a sus necesidades para saber en qué podemos servir, qué podemos hacer, si podemos que nos visiten, perseguirla, mirar la oportunidad y aprovecharla para practicar la hospitalidad. ¿Alguno de los presentes sabe cómo llorar de forma voluntaria? Algunas personas que estudian artes escénicas saben hacerlo y lloran voluntariamente. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. El amor fingido remeda una sonrisa, pero adentro no está sonriendo. Hace que llora o que duele, pero no es cierto. En cambio, la fraternidad ve que el hermano está feliz. El hermano lo siente, porque como hay una unanimidad. La felicidad de él es la mía, nos gozamos. En el griego ese gozo es regocijo. Está hablando de lo que dice Job 30:25. Job sentía dolor cuando alguien sentía dolor. Y cuando alguien lloraba, él también lloraba. Lo que hemos hablado en las prédicas expositivas de Job. Hay veces que las personas no están esperando una enseñanza, un consejo, donde están esperando es empatía. Eso puede ser no solamente con palabras, un abrazo puede hacer muchísimo. Y si la persona está llorando, acompañarla a llorar también es algo especialísimo. El amor fraternal es la fuente de la koinonía. Koinonía es tener el mismo sentir, estar todos en el mismo sentir. Siento que eso no está bien. ¿Usted también lo siente? Sí, yo también siento eso. No está bien eso. Koinonía es tener el mismo pensamiento. Yo pienso que eso está mal. Sí, yo también pienso que eso está mal. Pensamos lo mismo, sentimos lo mismo. Eso es koinonía. Una conexión espiritual entre hermanos. Por eso cuando partimos el pan de la cena, confesamos que somos un solo cuerpo, porque somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Esa es la comunión de los santos. Y entonces el amor fraternal nos lleva a ser personas con koinonía, que andamos en el mismo sentir, el mismo pensamiento. Usted iba a decir algo que yo también iba a decir.
hablamos el mismo lenguaje, en fin, hermanos. Versículo 16 de Romanos 12 dice: unánimes entre ustedes, unánimes. Sin fraternidad no hay unanimidad. Si hay amor fingido, no hay unanimidad. Filipenses 2:2. Completen mi gozo, dice un pastor a la iglesia, sintiendo lo mismo. Una de las cosas que más entristece a un pastor que no le completa el gozo es que la gente no es unánime. Dice Pablo: completen mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Cómo es eso? O sea, sentir lo mismo, o sea, que si el otro, entonces se choca una mano, me tiene que oler la mano, ¿no? ¿Cómo así, Pablo? Dice, sintiendo lo mismo que teniendo el mismo amor, amor fraternal. ¿Qué más dice? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire que dice lo mismo 2 veces, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. ¿Y qué había dicho? Teniendo el amor y unánimes. Esas 4 cosas son una sola. Eso se llama fraternidad. Ese es el amor fraternal. Sentir el mismo amor. Eso es lo que nos lleva a vivir en armonía. Miremos ahí en Filipenses 4:2. Un ejemplo, hermanos. Aquí vemos a 2 mujeres que estaban en controversia en la iglesia de Filipos. Dice: les ruego a Evodia y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Pensemos, hermanos, que había conflictos y la iglesia estaba en paz, todos unánimes, pero ellas 2 siempre peleaban. 2 mujeres estaban en conflicto. Y bueno, entonces el apóstol, ¿qué dice? La fraternidad es la cura a ese problema. Sientan una misma cosa, sean unánimes. Pero eso no es posible, hermanos, si no se cumple lo que dice Romanos 12. Volvamos para allá. Versículo 16 dice: unánimes entre ustedes, no sean altivos. No puede haber unanimidad si hay alguien que se cree superior a otro. No puede haber el mismo sentir si hay alguien que se cree que está en un nivel más que los demás. No puede haber el mismo sentir así. Por eso esas 2 mujeres peleaban. A la una se sentía más que la otra. Pero así no puede ser. El amor fraternal destruye no solo la pereza, no solamente la falta de servicio, no solamente destruye el fingimiento, la hipocresía, sino que también destruye la altivez. El amor fraternal disipa, así como el viento puro disipa el humo, la luz disipa las tinieblas, así la fraternidad bíblica disipa la arrogancia, la altivez, y nos adapta a cosas humildes y a estar con los humildes. Romanos 12, el 16 dice: unánimes entre ustedes, no sean altivos, sino asóciense con los humildes. La fraternidad es entre humildes, porque todos tenemos el mismo sentir. Si hay un altivo, no puede ser parte de la fraternidad. La fraternidad es para estar con los humildes, se disfruta con ellos, porque nosotros hemos sido regenerados, transformados por Dios, y nos regaló la humildad. Alguien que es orgulloso y altivo no puede disfrutar la fraternidad y de pronto estará de forma fingida. Luego dice: no sean sabios en su propia opinión. El altivo se caracteriza por eso. Él lo sabe todo, no escucha a nadie, no pide consejos porque ya sabe todo. No acepta correcciones, sugerencias. No sea sabio en su propia opinión. La fraternidad disipa esa situación, porque esa situación es un resultado de la altivez. Claro, hermanos, porque si tenemos un mismo sentir, ¿de qué trata ese sentir? Sola Escritura. Pero si alguien que se cree sabio en su propia opinión, todos estamos pensando sola Escritura y el otro está pensando en lo que él piensa que es. No puede ser parte, no es parte. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor. El amor fraternal nos guarda de devolver mal por mal. Eso es lo que continúa desde el versículo 17 hasta el versículo 21, allá de Romanos 12. Él hace un tema como nunca en las otras epístolas, hablando de la venganza.
cita las escrituras para comprobar eso. Les dice: escrito está, ¿sí? El amor fraternal no guarda rencores, no es resentido. El amor fraternal no devuelve mal por mal, no aprovecha una oportunidad para desquitarse, sino que ¿qué hace? Versículo 19: no se vengan ustedes mismos, amados míos. Miren, fraternal del apóstol, ¿cierto? Amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Versículo 18: estén en paz con todos los hombres. El amor fraternal nos insta a ser pacificadores, a propender a la paz. Dice: en cuanto depende de ustedes, tengan esa paz con todos. O sea, uno debe propender a hacer paz con todo el mundo, de afuera, adentro, todos. Pero cuánto más con los hermanos de la iglesia. Si no hay paz, ¿qué pasa? Ruego a Evodia y a Sinti que piensen una misma cosa. Si en la iglesia hay ausencia de esa paz, hermanos, las personas causantes tienen que arrepentirse. Así como el apóstol las amonesta públicamente y les dice los nombres, y todavía las tenemos aquí, recuerdo a las hermanas. Entonces, hermanos, todo esto es básico de lo que significa el amor fraternal. Oremos. Tengo que empezar haciendo una aclaración que está implícita en todas estas prédicas, pero parece que muchos no han entendido, en especial los simpatizantes y congregantes. Esas predicaciones que estamos haciendo acerca de la serie temática sobre disciplina eclesiástica, sobre membresía, ahora sobre fraternidad bíblica, quizá su corazón los engañe y les diga que eso es con ustedes. O el enemigo los engaña diciéndole que entonces vinieron para nada porque esa palabra no era para ustedes. Es falso. Estas predicaciones, si bien puede que usted no haga parte de la membresía actualmente, es Dios por medio de esas predicaciones invitándolo a que sí sea parte. O sea, usted no puede lavarse las manos como hizo Pilato y decir que eso no es conmigo. Eso es con usted, aunque usted no sea miembro. Y si usted no es miembro, estas palabras deben poner en su corazón un fuego que le inste a ir más allá en el Señor y no quedarse estancado ahí sentado haciendo y siendo nada y nadie. Es perseverar en Cristo, como dice Timoteo 2, junto con los que con corazón limpio invocan al Señor, porque solos no podemos. Entonces estas predicaciones tienen ese propósito: alentar a la membresía a crecer en fraternidad y alentar a los que simpatizantes y simples congregantes para que añoren eso, que más allá de un diploma o que le digan hermano y gracia y paz, es algo que solamente se puede experimentar personalmente en el Señor. Primera Pedro 3:8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Amén. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente, hermanos: esta carta, esta epístola de Pedro está dedicada a ¿quiénes? Pedro 1:1 nos dice que a los expatriados de la dispersión que estaban en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En otras palabras, a los hermanos que por motivos de la persecución sanguinaria que se estaba efectuando en el año 63 al 62 por orden del emperador Nerón, ellos habían dispersado, hermanos, por esas regiones del imperio, y les envía esa carta para darles consuelo. Todas las recomendaciones que el apóstol ha dado en el capítulo 3 y que ha dado desde el 1 y el 2, Pedro quiere que le queden tan claras a las personas, a los miembros, que vuelve, insiste y dice en conclusión, o sea, les reitera. Cuando nosotros, los predicadores simples, mortales y falibles, predicamos, en nuestros métodos de predicación siempre hacemos una conclusión. ¿Con el propósito de qué?
de que las personas no olviden lo que se enseñó, ¿cierto? Vemos, hermanos, al apóstol haciendo una conclusión, pero él no es para que la gente no se olvide, él es para que la gente tenga pendiente, tenga ahí a su alcance la recomendación abierta, para que en todo tiempo anden en eso. ¿Por qué? Porque todas las recomendaciones que han dado se resumen en eso. En conclusión, esto y esto. Entonces, entre las recomendaciones, usted se acordará, por ejemplo, allá en 1.22, ya él había hablado de eso, ¿se acuerdan? Dice, para que se amen con amor fraternal no fingido, ¿sí? Amor entrañable, ya había hablado de eso. Y ahora vuelve a hablarnos de la fraternidad, pero dice en conclusión, ¿por qué? Porque quiere encerrar todo lo que ha dicho en esa línea. El tema del amor es más allá de palabras, aterrizar toda la doctrina que se ha recibido, toda la preparación teológica que se está recibiendo. Pero nuestra fe, hermanos, como decía Santiago, tiene dos caras de una misma moneda, fe y obras. Por el lado de la fe tenemos un conocimiento sano, bíblico, como ahorita lo vamos a mirar. Pero por el lado de las obras tiene que traducirse en amor. Amor. Amor no es no me juzgues, no se meta en mi vida. Amor no es déjeme hacer lo que a mí me da la gana, déjeme pecar en paz. Amor es propender a que juntos andemos en pureza para darle gloria a Dios. Amor es ¿qué? Fraternidad. Si no hay fraternidad, no puede haber amor. Eso ahorita lo vamos a mirar más a fondo. Entonces, el apóstol quiere decir en conclusión, o sea, en resumidas cuentas, crezcan en amor fraternal. Y miremos qué dice al lado. Hemos dicho, hermanos, allá en Romanos, en Filipenses, Tesalonicenses, Pedro, estas virtudes que voy a nombrar acá, siempre aparecen al lado del amor fraternal. Miremoslas, dicen, tengan un mismo sentir. Hermanos, todos somos diferentes y pensamos diferentes, pero debemos ser de un mismo sentir en lo fundamental. Tenemos que pensar exactamente lo mismo en lo teológico, bíblico, doctrinal. Así se empieza la fraternidad. No puede haber fraternidad, hermanos, con herejes, blasfemos. Si alguien niega la Santísima Trinidad o dice que Jesús fue un simple hombre, un ángel, esa persona es un hijo del diablo, no es hermano de nosotros. No podemos tener fraternidad con esa persona. Si tenemos, hermanos, una persona que quizá crea en la Santísima Trinidad, pero su vida está desordenada e inmunda por el pecado, la reincidencia y todo esto, no podemos tener fraternidad con esa persona, porque Corintios dice, si hay alguien que diciéndose cristiano es fornicario, estafador, ladrón, ni siquiera coman con ese. La hermandad, la fraternidad se basa en la palabra, en el mismo sentir, mismo parecer, mismo pensar. Ámense como hermanos y hermanas. Eso es fraternidad. Muestren el amor que antes solo podían mostrar para sus papás, para sus hermanos. Sean de buen corazón, mantengan una actitud humilde, sean compasivos, sean misericordiosos. Todo va junto. No puede haber fraternidad si usted no tiene misericordia de los pecados de los hermanos. Porque usted también puede ser ese que va a caer. Hay que juzgar el pecado, hay que quitarlo, sí, pero con misericordia, con compasión. Alguien que no entiende la fraternidad no muestra compasión, no muestra misericordia, no muestra humildad. Aprovecha para sentirse superior a aquel que ya cayó porque él no ha caído. Pues el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todas estas cosas, hermanos, que el apóstol Pedro aquí nos está dando, son como un reflejo de lo que es la iglesia ideal. Hay muchas personas que pueden decirnos, es que uno no puede creer en una iglesia ideal porque se amarga el corazón, porque nunca llegaremos. No, nunca llegaremos. Pero sí tenemos
los requisitos que tiene esa iglesia ideal y trabajaremos por alcanzar esa imagen de la iglesia ideal. Pero amamos la iglesia que tenemos hoy, no la iglesia que quisiéramos tener, sino la que tenemos hoy. Pero sí queremos que la iglesia que tenemos hoy sea como quisiéramos que fuera, ¿sí? No, como la Biblia dice que debe ser la iglesia. Eso es la iglesia ideal. Y nosotros, hermanos, trabajamos por construir esa iglesia ideal. Es Cristo el que edifica la iglesia, pero todos somos miembros unos de los otros. Y si cada uno tiene claro su rol, su posición en la iglesia, podremos, hermanos, adornarla. Y esas virtudes, tener un mismo sentir, ser compasivo, ser misericordioso, ser humilde, ser fraternal. Esas virtudes son imposibles sin una iglesia. Son imposibles sin tener la fe con los hermanos. Imposible. Y también es imposible, hermanos, construir esas virtudes lejos de ellos. ¿Cómo hacemos para crecer en fraternidad si no es teniendo comunión con los hermanos? Si yo soy orgulloso, ¿cómo hago para ser humilde si no es aprendiendo a tratar con los humildes? ¿Cómo hago para ser compasivo si no es cuando me encuentre con cosas que antes me alertaban y me hacían sentir enojado? Dice la escritura en Proverbios que hierro con hierro se aguza. O sea, entre amigos nos damos filo mutuamente. ¿En qué sentido filo? Nos perfeccionamos mutuamente. La fraternidad y todo esto se construye exclusivamente en la iglesia. Y estas virtudes se desarrollan proporcionalmente a la madurez de cada cristiano. Y la iglesia local será una iglesia fraternal en la medida en que los miembros sean fraternales. Porque la iglesia no es un ente ficticio, hermanos, o un nombre, o un letrero. La iglesia es las personas. Si las personas no saben cómo ser fraternales, si las personas son arrogantes, señaladores de forma injusta contra los hermanos, no son compasivos, pues entonces la iglesia no va a ser fraternal. Todas esas virtudes, hermanos, se desarrollan proporcionalmente a la madurez de cada cristiano, y si cada cristiano entiende estas virtudes y camina en ellas, entonces la iglesia también va a madurar en eso. Y así poco a poco vamos llegando a esa iglesia ideal, tener el mismo sentir, tener compasión. Eso es fruto de la fraternidad. Ser misericordioso, ser amigable, eso es fruto de fraternidad sana, fraternidad bíblica. Una fraternidad malsana hace rupturas de amistades. Una fraternidad malsana hace que grupitos piensen diferente. Una fraternidad malsana hace que los unos no tengan compasión de otros. Una fraternidad malsana hace que no haya misericordia. Si hay una fraternidad sana, entonces hay un mismo sentir, compasión, misericordia, amistad sana, bíblica. Recordemos aquel pasaje que está en Romanos 12:16, dice: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensamiento, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Miren el 9: el amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Entonces miramos, hermanos, cómo el espíritu es el mismo, la palabra es la misma. Las instrucciones que se le están dando a los hermanos del Ponto, de Capadocia, son las mismas instrucciones que están haciendo los hermanos de Roma en ese tiempo. Y las mismas instrucciones que hoy la iglesia de Girón y los hermanos que estén escuchando la grabación las reciben igualmente. No hay excepciones. Entonces, hermanos, la fraternidad se refleja no solamente en la ausencia del amor fingido, ya eso lo vimos, también se refleja en ¿qué? En la compasión. Pero hay un gran problema, hermanos: nuestro corazón siempre está presente para sabotear las cosas con nuestras imaginaciones mediocres.
Y confundimos la compasión bíblica con nuestra compasión barata, producto de lo que vemos en la familia, de lo que aprendimos en el colegio, de lo que aprendimos en esa sociedad corrupta. Compasión barata, hermanos, es sentir lástima por las personas, una lástima que haga sentir usted superior a los otros. En cambio, la compasión bíblica hace lo siguiente, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Eso es compasión. La compasión barata del mundo hace sentir lástima de las gentes hasta el punto en que se metan con uno. Dicho de otro modo, sienten compasión siempre y cuando no se vuelva algo personal contra ellos. Porque en el momento en el que se vuelva algo personal contra ellos, la compasión barata desaparece y sienten ahí sí ira. Vamos a poner un ejemplo sobre eso. Hace unos años escuchaba a una persona que se enteró que un fulano fue encarcelado por golpear a la esposa y ella murió. Y esa señora, hermanos, impía, por eso dice Timoteo, cuentos de viejas, decía, ay, pobre muchacho. Y hermanos, el que mató a la esposa, pobre muchacho, decía la señora. Entonces le dijimos, ¿y si fuera el esposo de su hija el que le hubiera matado a su hija? La compasión barata, hermano, hace sentir lástima de una forma fútil, ridícula, absurda, sin fundamentos, de alguien malo, perverso. Pero cuando se debe sentir, no se siente. Y en el momento en el que se metan ya con algo de ellos, ahí sí ya no hay compasión. No es así. En cambio, la fraternidad bíblica tiene compasión. ¿Y la compasión bíblica en qué consiste? En que somos hermanos y nos seguimos soportando unos a otros hasta el final. ¿Es en las sectas, en las congregaciones vanas y falsas? ¿O en las iglesias donde hay ausencia de disciplina eclesiástica? ¿En las iglesias donde hay ausencia de doctrina histórica, bíblica? Donde si hay un problema entre dos fulanas, dos hermanas, la una dice, para no verle más la cara a ella me largo, y se van de la iglesia. Si hay un conflicto entre el pastor con algún hermano, algún simple un congregante o algún, bueno, miembros no hablan ellos porque no saben qué es eso. Alguno de los líderes, porque allá líderes es cualquiera. Entonces en ese momento el líder se va porque ya tiene un conflicto y ya no quiere más. ¿Dónde está la compasión barata que lo hizo volverse líder? ¿Dónde está la compasión barata que hizo que estuviera yendo a esa iglesia por un tiempo? O sea, fue hasta que se metiera con usted. Esa es la compasión barata, hermanos, del corazón pecador. En cambio, nuestra compasión como fraternidad, como iglesia, es que nos soportamos. Soportarnos no es aguantarnos a la persona como caraduras, porque es que es así, tenemos que aguantarnos, hermanos, no. Soportarnos unos a los otros significa que el hermano se va a caer, yo lo sostengo como una columna, lo soporto, no dejo que se caiga. En cambio, la compasión del mundo dice que soportar es aguantarse, tolerar. Hay que tolerar, tolerancia. Y la gente del mundo quiere tolerancia hasta el momento en que uno no esté de acuerdo con ellos. Pero la fraternidad bíblica es soporta ¿cómo? Ayudando al hermano caído, abusándonos, o sea, así como decía Proverbios, hierro con hierro, o sea, yo tengo un carácter fuerte, el hermano tiene carácter fuerte, pues hermanos, aprenden a ser humildes a las buenas o a las malas, sea quien sea, porque tenemos que ser moldeados en el carácter de Cristo, dejar de ser iracundos, gritones, amargados, serios, buscan pleitos, contenciosos, problemáticos. Esas actitudes provienen de nuestra naturaleza pecaminosa, todavía salen de nuestro corazón, pero en la iglesia eso se ponen por el suelo, por la fraternidad. Pero ¿cómo puede alguien enfrentarse con esas obras de la carne si sale corriendo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo puede alguien enfrentar esas obras de la carne? ¿O puede decir que es cristiano, que es miembro del cuerpo de Cristo, si cuando
Cuando no le gusta algo, se desprende del cuerpo. O sea, ¿cómo es eso posible, hermanos? También es versículo 32 de la Efesios 4. Dice, más bien, sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdona en Cristo. Hermoso. Eso es la compasión bíblica. Perdonando, porque sabe sus pecados eran más grotescos, horribles, terribles de lo que usted ha recibido de ofensas de los hermanos. Los pecados míos eran más bajos que lo que hablan de mí. Entonces, hermanos, si yo no perdono, ¿cómo puedo pensar que Dios me ha perdonado a mí? ¿Cómo será posible soportarnos unos a los otros si tenemos distintas proveniencias? Con el perdón. Y el perdón nace del amor, de la humildad. La membresía, la fraternidad no es estar en un paraíso todos felices haciendo danzas en un jardín. Los martes, reunión de membresía. Comemos, nos reímos, disfrutamos, qué hermoso. Todo es rosado. ¿Sí? No. La membresía, hermanos, conlleva sacrificios también, porque me están abusando a mí también. Yo estoy aprendiendo, yo también. Yo estoy siendo moldeado, yo también. Estoy siendo formado, yo también. Todos. El que diga que no, esa es la persona más necesitada de todos. Entonces, hermanos, por eso es que los que no son miembros, este tema sí que les interesa. Y a pesar de lo duro que pueda llegar a ser, es hermoso, es delicioso, es gratificante, es apacible, es justo, es lindo, es la iglesia. Entonces, hermanos, la fraternidad muestra compasión, una compasión bíblica que consiste en soportar a los hermanos, un soporte que es auxiliarlos en sus necesidades con misericordia, y no significa tolerarlos en sus pecados. Significa que si yo soy ofendido, porque seguimos siendo pecadores, y entre pecadores todavía nos ofendemos, a veces sin darnos cuenta y a veces sí nos damos cuenta. Pero hay perdón. Y en el perdón todo se subsana y todo queda restablecido. Pero también, hermanos, ese perdón no es una fachada basada en el olvido. O sea, dejémoslo así. Yo lo olvidé, ¿no? Así no es perdonar. Perdonar no es simplemente olvidar. Tiene que ver, porque si usted recuerda y le recuerda a las personas lo que le han hecho, eso tampoco es perdonar. Pero no se puede basar en el olvido. 1 Tesalonicenses 5:15. El Nuevo Testamento, ¿qué hay en el Nuevo Testamento? Si lo resumimos en dos cosas, es lo siguiente. El Nuevo Testamento se resume en la vida y obra de Jesús y las recomendaciones para las iglesias. De eso trata el Nuevo Testamento. Y todas las recomendaciones como iglesia se dirigen los apóstoles en plural, porque le habla a la congregación, a los hermanos, no a los llaneros solitarios o a uno que otro por ahí, una mano desprendida que vaga por las calles. 1 Tesalonicenses 5:15 dice: miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Perdonar es eso, no es solamente olvidar el daño, también es que aunque me ofendió, yo procuro que él esté bien y hacerle lo bueno. Y no lo hago con arrogancia de que vea, para que sienta que aunque me ofendió, yo le muestro. ¡No! Le muestro bondad porque fue lo que yo recibí de Dios. Yo iba, hermanos, vagando, ciego, al infierno eterno. Y Dios en su bondad me sacó de ahí. Olvidó mis pecados, pero no solamente eso, me dio la oportunidad. No me devolvió el mal por mal, hermanos.
me dio todo lo bueno, todo lo amable, lo virtuoso, me dio a Cristo. Entonces perdonar trata no solo de olvidar, también es mostrar una bondad sincera con todos, incluyendo los que de pronto nos haya ofendido. Eso es perdonar, hermanos. Solo así se puede mantener la armonía en la iglesia local. No hay nada, hermanos, en la memoria de nosotros, de sucesos o actos, hechos de nosotros mismos, que nos haya causado amargura y que todavía lo recordemos y siga causándonos eso. No es cierto, no puede ser. Porque todo se subsana con la fraternidad, en el camino, hablando en privado con los hermanos, resolviendo todo, con la capacidad de mirarlos a todos a los ojos. Porque no hay nada, hermanos, pendiente. Ser comprensivos nos lleva a alegrarnos con los hermanos que están alegres. O sea que la fraternidad disipa la envidia. Eso lo veíamos también hace un mes. Ser comprensivo es lamentarnos con los que están tristes. Eso también lo mirábamos. Lloren con los que lloran. Apercibir el peso de la carga del hermano. Eso sí es comprensión. Amigables. Amigables es una actitud afable, humilde. Los hermanos se pueden acercar unos a otros. No hay alguien en el cual todos se acercan, pero hay dos que no se pueden acercar, no se miran, no se saludan, no se despiden. Entonces hay una fraternidad. La fraternidad es con todos o nada. Y nadie se puede escapar de esas cosas. Nadie puede decir eso no me compete. No, todos están llamados a eso. Pero los que están dentro de la iglesia se les facilita más. ¿Por qué? Porque estamos juntos, unánimes ya. Segunda de Pedro 1:5 dice: por esa razón, también obrando con toda diligencia, añadan sobre su fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes, y al abundar, igual que como Pablo había dicho, ¿se acuerdan? Abundéis más y más. A Pedro lo está diciendo también, dice: y al abundar no se dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean tanto más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca tropezarán. Esa es la iglesia ideal. No se trata, hermanos, de añorar algo que nunca se va a conseguir, algo, una utopía, un sueño. Es que lo que yo tengo y amo, quiero que sea formado cada vez más para la gloria de Cristo, conforme a la imagen de Cristo. Porque es cada uno en particular, dice, cada uno añade a su fe y empieza, nombra 8 virtudes, las 8 virtudes de Pedro. Cristo es su fundamento, qué bueno, acaba de comenzar la construcción. Sigamos construyendo. ¿Qué materiales se requieren? Virtud, conocimiento. Y vamos, hermanos, poco a poco, de a uno en uno, y qué glorioso es que todos en particular estén trabajando cada uno en lo suyo, y entonces los vemos, hermanos, unánimes de verdad, porque estamos todos allí, hermanos, trabajando. Tal vez unos más lentos que otros, o con más fuerzas que otros, pero estamos siendo edificados por la obra del Espíritu en nuestras vidas, por el calor de la fraternidad. Porque el que anda con sabios se vuelve sabio. E insisto, hierro con hierro se aguza. Sobre nuestra fe en Cristo debemos continuar la construcción a través de las 8 cualidades que Pedro dice. ¿Cuáles son? Fe es la primera, porque todo comienza con fe. Y esa fe no salió de usted, fue un regalo. Dios Padre nos regaló esa fe, y ahora en esa fe, hermanas, no es para coleccionarla, como dice el de la parábola de los talentos. Dice: Señor, es que yo sabía que tú eres muy duro, que tú cobras donde no has hecho nada, entonces yo la guardé, yo la enterré. Entonces le dice: siervo malo, por tus propias palabras te condeno. Sabes que yo soy, ¿sí?, duro, y que
coseche donde no he sembrado, debemos, como decía la parábola, poner los talentos en el banco para que produzcan. ¿Cómo es eso? La fe la pongo a trabajar o le añado ¿qué? Esto, virtud, es bondad. ¿Qué es bondad? Lo que acabamos de hablar, soportándonos, perdón, compasión, humildad. Eso era bondad. Amigables, compasivos, misericordiosos, conocimiento. Hermanos pobres de aquellos que dicen que el conocimiento envanece, la mucha letra mata, por lo tanto no hay que aprender mucha teología ni doctrina porque eso enfría a las personas. Hermanos, qué triste en la vida puede ser eso. Cuando el conocimiento es tan solo la segunda virtud para empezar la construcción, y desprecian el conocimiento y se quedan con sus revelaciones, con el espíritu del mundo, el espíritu de la potestad del aire. Cuando el Espíritu Santo nos insta a que aprendamos cada día más, a que tengamos conocimiento. Por eso decía en Hechos 12, te lo vamos a mirar, la fraternidad también hace que perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Eso es la iglesia, eso es membresía, eso. Estamos leyendo todas las semanas estudiamos, todos los días hacemos devocional privado. Pasa mucho, hermanos, que muchos reformados, cuando sienten que han alcanzado cierto grado de bondad, de fe y de conocimiento, dicen, ya me alcancé todo. Soy mejor que los pentecostales. Soy mejor que los carismáticos, esos impíos. Yo sí sé mucho. No, hermanos, no se ha terminado todo ahí. Hay más cualidades. Fe, bondad, conocimiento. ¿Y qué sigue? Dominio propio, paciencia, perseverar con firmeza, aunque no se ve absolutamente nada. En el trabajo, no. En la vida espiritual. Sobre la paciencia se pone ¿qué? Piedad. Hermanos, los reformados hablamos mucho de eso, de vivir en la piedad. La piedad es que las esposas saben cuál es su rol, los esposos saben cuáles son sus roles, los hijos saben cuáles son sus roles, la mujer sabe cuál es su rol en la iglesia, el hombre sabe cuál es su rol en la iglesia. Eso lo refleja en el mundo con honestidad, transparencia, respeto a las leyes, a las autoridades civiles. Entonces piedad, guardando el día del Señor. Sobre la piedad que sigue, afecto fraternal y amor. Miren cómo esas dos quedan como a lo último, a la cúspide. ¿Por qué Pedro no nombra las dos? ¿No es lo mismo? Pedro nos está diciendo que el amor es superior al afecto fraternal. O por lo menos que con el afecto fraternal podemos conocer el amor verdadero. Entonces, ¿a qué se hace referencia ahí? ¿Por qué hace esa distinción? Notemos, hermanos, que en las recomendaciones que Pedro les da a la iglesia pone el afecto fraternal en la cúspide y el amor. ¿Por qué? Porque el afecto fraternal es la comunión de los santos. Es la comunión entre los hermanos de mi iglesia local. Si yo quiero aprender qué es el amor, cómo manifestarlo correctamente, la mejor manera de aprenderlo y practicarlo inicialmente es con mis hermanos de mi iglesia local. Por eso va afecto fraternal primero. Porque si usted me dice que ama a todo el mundo, ama a su familia, ama al vecino, ama a los de otra iglesia y tiene conflictos en esta iglesia, usted es mentiroso, falso, es lo que me está diciendo. La Biblia no me muestra eso. Como yo soy con mis hermanos, es como yo soy con los demás. Y yo no puedo tratar a los demás si no sé tratar a mis hermanos. Ellos son mi familia. Tengo mucha familia, hermanos, mi familia es enorme. Dios le dijo a Abraham, será como las estrellas. Sí, hermanos, somos muchísimos. Pero empecemos con afecto fraternal con los hermanos de mi iglesia. Y luego, ¿qué sigue? El amor. O sea, ahora sí con todo el mundo. Amor con todo el mundo. El amor cristiano es la máxima expresión de un corazón convertido, de una iglesia sana. La iglesia sana es fraternal con sus miembros, pero ella también recibe a los que no son miembros. Ellos perciben la distinción que hay, siguen el trato y tiene que hacerse así.
Pero el trato sigue siendo dulce. Lo que pasa es que no puede pedir algo que todavía no podemos darle. Ese amor del que habla Pedro, que va después del afecto fraternal, es el amor que le debemos al prójimo. Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor contestó con los dos. Porque es lo mismo que le estaba diciendo con Santiago. Usted no puede decir que ama a Dios si no ama al que puede ver. Si usted no ama al que sí puede ver, no puede amar al que no ve, a Dios. Si usted no ama al que tiene la imagen de Dios, usted no puede amar a Dios mismo en su ser. Ese es el amor del que está hablando Pedro. La ley de Dios se resume en esas dos cosas, que en realidad es una. Entonces, mientras el afecto fraternal es entre hermanos, el amor va más allá. Incluso se manifiesta con nuestros enemigos. Mateo 5:44. Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. El afecto fraternal sí es solamente entre miembros, pero hay un tipo de amor que se exige de parte de Dios que debemos brindarle a todo el mundo. Tanto así que incluso se manifiesta frente a nuestros enemigos. ¿Tenemos enemigos? Probablemente sí. Personas que, como no son convertidas, sienten rencor contra nosotros, o murmuran, chismean contra nosotros, bueno, en fin. Como sea, hermanos, oramos por ellos. Por lo menos así debe ser. Eso es amor. Bueno, entonces, esto que estamos hablando es una profundización en lo que Pedro decía. Las cualidades que se requieren para llegar a esa iglesia ideal. Que se resume todo en ¿qué? En el afecto fraternal. Pero el afecto fraternal, hermanos, se construye sobre la base de la fe, del dominio propio, de la paciencia. Pongamos un ejemplo real, bíblico. Vamos a Hechos. Hechos 2:42. Es más, podríamos decir lo siguiente: las epístolas tratan de la iglesia ideal, y en Hechos trata de cómo los hermanos construyen esa iglesia. En Hechos se habla de la iglesia, cómo empezó, quiénes la conformaron, qué trabajos se hacían, todo eso, hermanos. Y las epístolas tratan de lo que debería cuidarse en ella, debería construirse en ella. Entonces pongamos el ejemplo de unos hermanos que están aprendiendo a materializar, a aterrizar, a cumplir, a caminar en todo esto que es hermoso, que es más que palabras, que es verdad. Los 42 dicen: los hermanos bautizados se dedicaban, que ya están en la membresía, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Vemos el conocimiento, a la comunión unos con otros, afecto fraternal, al partimiento del pan, amistad, ¿sí? A la oración, bueno, perseverancia. ¿Qué vemos en ese versículo? Cuando la iglesia de Jerusalén ya se constituyó con su membresía, ese día se añadieron 5,000 personas en la membresía, fueron bautizados. Las personas no se fueron a sus casas cada uno a hacer lo que seguían haciendo, o sea, ya me cambié de religión, voy a cambiar el sticker que tengo en la puerta y voy a poner otra cosa, un versículo, porque entonces ahora ya cambié de religión. Escuchaba música secular, depravada, inmoral, o que no me edificaba, entonces ahora solamente voy a escuchar alabanzas en mi casa. Cambio muchas cosas en mi forma de vestir, en mi forma de hablar y listo. Y cada uno vive su vida independiente.
hermanos, esa no es la vida cristiana. Pero saben, eso es el legado del pentecostalismo que llegó a Colombia. Cada quien quiere vivir su vida cristiana basados en sus experiencias personales, de tal forma que cada quien en su propio mundo tiene su forma de comunicarse con Dios. Hermanos, ¿desde cuándo pasó eso? Si eso no es lo que me muestra Hechos y las epístolas. Cuando se quitó, hermanos, la palabra del estándar y se puso los sentimientos ahí. Pues bueno, la iglesia de Jerusalén se constituyó, tenía membresía, pero no se fueron cada uno a su casa a seguir sus trabajos y ya. No, dice, una de las señales que estaban en la membresía, que tenían fraternidad, era la perseverancia en la doctrina apostólica. Tenían preguntas, estaban los apóstoles para contestarles. Había pecado, estaban los apóstoles para reprender. Había deseo por servir, estaban los apóstoles para alentar. Hermanos, todo giraba alrededor de la palabra. No puede haber fraternidad bíblica en una iglesia que tiene doctrina adulterada. No tiene sentido, no puede ser. Será un club social. Pero una iglesia no. La iglesia es el baluarte de la verdad. Y dentro de ese baluarte invencible, hermanos, ahí crecen los hermanos en amor fraternal. Pero si una iglesia, hermanos, tiene una doctrina adulterada, una iglesia con doctrinas nuevas, tendencias inmorales, un cristianismo carnal, si es que eso existe, bueno, no existe. Hermanos, no hay fraternidad bíblica. Puede que usted los vea saliendo a comer juntos o no sé, porque piensan que eso sería la fraternidad. Dicen que solamente es salir a comer y ya. También, hermanos, en ese versículo, en ese contexto se habla de que vendían las cosas, que todos propendían a que todos estuvieran bien, sí, se ayudaban económicamente. Entonces, eso también es un reflejo de la fraternidad. Pero no significa, hermanos, que una secta con una doctrina adulterada, que porque ayuda a fulanos, a familias pobres, ya por eso es una iglesia bíblica. Tampoco. La secta mormona es muy caritativa, bastante caritativa. Roma, la ramera, es muy caritativa también. Pero eso es un remedio de la fraternidad bíblica. Porque ¿de qué sirve ayudar, dar y hacer por todos, si en el interior hay podredumbre y muerte? Cristo no está ahí, no está la sola escritura, no está solo a Dios la gloria, no hay fe, gracia, no está Cristo, o sea, es nada, es basura. Un basurero regala basura, aunque la adorne. No puede haber fraternidad bíblica en una iglesia con doctrina adulterada. Porque la fraternidad bíblica se construye sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice Efesios 2:20, sobre el fundamento apostólico, como dice Hechos 2:42, sobre Cristo, como dice Corintios, sobre la fe, como dice Pedro, sobre el afecto fraternal, no fingido, como dice Romanos. ¿Qué más dice Hechos 2:42? Dice que perseveraban en la doctrina, ¿cierto? A la comunión fraternal. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo se hace? Miremos un ejemplo de cómo se hace ahí mismo. Dice, participaban juntos en las comidas, entre las cuales estaba la cena del Señor. La fraternidad se practica juntos, la practicamos juntos también a través de comer juntos. En la cultura bíblica, sentar a la mesa a alguien era un símbolo de comunión, de una amistad sincera, fuerte. Por eso los apóstoles, cuando Judas está ahí metiendo el pan en el plato ese de que estaba con Cristo, nadie se imagina que él es un traidor, porque todos están unánimes en comunión. Pero una persona inconversa y réproba como ese hombre de perdición,
algún momento se va a parar de la mesa y se va a ir. Aunque no le han hecho nada, nadie le hizo nada, hermano, se paró y se fue. Hizo lo que hizo. Así pasa, hermanos, con los inconversos que vienen a las iglesias. La fraternidad se practica también a través de comer juntos. La familia, hermanos, imaginémonos esos cultos de la iglesia de Jerusalén, solventando las necesidades mutuamente, comiendo. Dice que se congregaban todos los días en el templo. Hermanos, era algo muy especial. Ahorita no tiene que ser todos los días, o vendiendo las casas y los carros, como alguno quisiera descontextualizar los pasajes. Pero el espíritu de lo que estaba sucediendo ahí, las cosas que se practicaban ahí en su esencia, eso se debe continuar. Entonces, sí, comemos juntos. Qué hermoso, qué delicioso es, como dice Salmos 133. Pero entre las comidas se destacaba la cena del Señor y las oraciones congregacionales. Entonces ir a comer y simplemente comer, eso no es fraternidad. Algún simpatizante podría acompañarnos a una de nuestras salidas con la membresía, pero no hace parte de la fraternidad al no estar en el mismo sentir. No es discípulo del Señor ni es parte del cuerpo del Señor, la iglesia, por eso no participa de la cena. ¿De qué le sirve ir a comer juntos arepa, caldo y chocolate si no puede participar de la cena del Señor? A mí qué me interesa que no me inviten a comer, a tomar café con pan. A mí lo que me importa es participar de la mesa del Señor. Eso es lo que a los que no son miembros deben anhelar. Incluso más que estar con los hermanos. Incluso más que participar en la fraternidad, de salir juntos, porque ven que sí estamos alegres y que sí disfrutamos en armonía, en paz. Que sí hay una amistad sincera, que somos leales unos con otros, no permitimos chismes, murmuraciones, sino que nos ayudamos mutuamente. Se dan cuenta que eso es real y lo quieren, pero no, más que eso, quieren participar de la cena. Esa es la comida más importante, gloriosa, hermosa. ¿Qué valor tendría que nos acompañaran a nuestras salidas y comidas como iglesia si no participan de la mesa del Señor? ¿De qué le sirve a un alma pobre y mendiga participar de nuestras mesas con el pan que perece mientras rechazan el pan de vida reflejado en la Santa Cena? Entonces la comunión de los santos es la fraternidad bíblica, basada en la palabra, basada en lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso nos soportamos, nos amamos, nos perdonamos, nos ayudamos, comemos juntos, oramos juntos. Somos parte del mismo cuerpo, lo cual mostramos cuando participamos de la cena. Hermoso, hermanos, todo esto. Esa iglesia ideal está al alcance de todos nosotros. Y cada uno de nosotros ponemos ese granito de arena para levantarla. Oremos.